¿Me confirman si ya está grabando? Disculpen. Sí, que ya. Muy bien, gracias. Entonces, les decía, cuando nosotros venimos y estamos estudiando arreglos factoriales, es porque entendemos que tenemos la combinación de dos o más factores. En experimentos simples se recuerdan que la parte de los tratamientos se enfoca en un solo tratamiento, un solo factor. Y los niveles de ese factor se convierten en tratamientos. En el caso de los arreglos factoriales, ya tenemos dos o más factores. Entonces, cada factor va a tener sus niveles y por lo tanto los tratamientos se convierten en las combinaciones de esos niveles. Pero para poder comprender qué es lo que queremos ver, hay que recordar qué es un factor. Y conceptualmente tenemos que un factor es cada una de las variables independientes cuyo efecto se está interesado en evaluar. Es decir, que es lo que yo voy a venir y voy a cambiar en mi experimento, todo lo demás debe de permanecer constante, ¿verdad? Es un principio que debemos de mantener. Y lo que necesitamos es precisamente evaluar todos esos factores. Por eso es que la combinación se convierte en tratamientos. Generalmente se denota con letras mayúsculas, A, B, hasta la Z o con las iniciales de los factores a probar. En realidad, ¿cómo lo vamos a denominar? Pues entre más sencillo lo hagamos para poder entender a qué combinaciones hacemos referencia, es mucho mejor. Los factores pueden ser cuantitativos, cantidad de fertilizante, insecticida, una hormona, de tiempo, temperatura, concentración, etcétera, que ya lo hemos estado viendo. O pueden ser cualitativos, como variedades, métodos de aplicación, marca de productos, razas, procedencias. No importa, no hay ninguna regla que diga que no se puedan unir factores cualitativos con cuantitativos o que todos sean cualitativos o que todos sean cuantitativos. No, de cualquier forma podemos hacer las combinaciones. Pero para poder ver eso, tenemos que entender también qué es el nivel. Y recordemos que el factor es lo que nosotros vamos a probar, que queremos investigar, pero el nivel son las subdivisiones de ese factor. Entonces, un nivel de un factor es cada uno de los valores o modalidades que constituyen un factor. Si el factor es cuantitativo, los niveles están formados por las cantidades o dosis del mismo. Si el factor es cualitativo, los niveles lo constituyen las manifestaciones del mismo, los tratamientos dentro del factor. Se habla de tratamientos, pero en realidad serían tratamientos si fuera un experimento simple. Pero recordemos, en un experimento factorial, los tratamientos son la combinación de los niveles de cada factor. Entonces, acá tenemos que dentro del factor, nombres de variedades, diferentes métodos de aplicación, las diferentes marcas de productos, las diferentes razas, etcétera. Por lo general, se identifican con letras minúsculas para saber cuál es el nivel, ¿verdad? Por lo general. Pero miren, es muy importante que tengamos bien definido a qué le vamos a colocar o qué orden le vamos a dar a los factores, porque dependiendo de ese orden, así es como nosotros vamos a ir trabajando lo demás. Características son aquellos en donde se evalúan simultáneamente dos o más factores y pueden considerarse dos tipos fundamentales de experimentos factoriales. Tenemos un experimento factorial completo, el cual ensaya todas las posibles combinaciones de tratamientos que se tienen, y tenemos factorial fraccionado, el cual ensaya solo algunas de las posibles combinaciones de tratamientos que pueden generarse. Solo que al tratarlo como una posible combinación de tratamientos, hay que tener cuidado, porque entonces casi que lo estamos convirtiendo en experimento simple. Pero sí se puede utilizar como factorial. Eso lo vamos a ver ahorita que estructuremos cada uno de los puntos que vamos a estar viendo. Ahora bien, dentro de los factoriales completos pueden distinguirse los factoriales simétricos, en donde cada factor presenta igual número de niveles, pudiéndose representar mediante la notación P a la N, siendo P el número de niveles de los factores y N el número de factores. Ejemplo, 3 al cuadrado indica que tenemos dos factores con 3 niveles cada uno. O sea, ¿qué es lo que tenemos que elevar al cuadrado? Es el número de factores. Y tenemos los niveles, pero estamos hablando que los niveles son los mismos. ¿Sí? Y en total tendríamos 9 tratamientos.
que serían las nueve combinaciones que nosotros podemos tener. Y los asimétricos en donde cada factor presenta desigual número de niveles, pudiendo representarse como P por Q, siendo P y Q los niveles del factor A y del factor B respectivamente. O sea que para poder ver cuál es la combinación, que de hecho da lo mismo que lo hagamos simétrico o asimétrico, para poder ver cuál es la combinación de los niveles y determinar el número de factores que yo tengo, basta con multiplicar los niveles del factor A con los niveles del factor B o con los niveles del factor C, según sea el caso. Y así armamos nosotros y conocemos cuál es nuestra cantidad de tratamientos. Y en experimentos asimétricos trifactoriales, el número de combinaciones es A por B por C, donde cada literal representa el número de niveles de cada factor, que era lo que les estaba diciendo. Conocer las combinaciones de los niveles que son los que se convierten en los tratamientos. Por ejemplo, experimento bifactorial que consiste en evaluar 3 niveles de nitrógeno, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en 2 variedades de plantas, variedad 1 y variedad 2. La variable respuesta es crecimiento en centímetros. Y los datos supuestos de los cuadros presentados son promedio de las combinaciones. Pero bueno, ahora, antes de entrar a ver el tema de lo que es la interacción e independencia entre factores, que es algo muy importante que debemos de dejar claro antes de entrar de lleno a este tema, díganme ustedes cuántos tratamientos se pueden obtener de la combinación de los niveles de cada factor que se quiere evaluar. Serían 9. ¿Seguro? Seis. ¿Alguien más? Un compañero dijo 9, otro compañero dijo 6. Yo diría 9. 9. Muy bien. Les voy a proyectar una pizarra digital, si me permiten, para explicarles algo. Porque sí me interesa que les quede bien claro esta parte. Yo diría 6, ingeniero. Muy bien, ya van 2. Creo que sí son 6, ingeniero. Muy bien, 3-2. Vamos a ver. Ahorita les explico esa parte. Todos vemos la pantalla, ¿no? La pizarra digital. Sí, Inge. Muy bien. Miren, pues. Ingeniero, ¿Sí? si no recuerdo mal, la base era el nivel de los tratamientos elevado a la cantidad de tratamiento. No, perdón. La base sería los niveles de los factores elevado a la cantidad de los factores. Así es. ¿Así era, no? Así es. Entonces, creo que serían 8 tratamientos. No, recordate que eso es con simétricos. Ah, ya. Cuando Sí, son ya. simétricos puedes hacer eso, pero cuando son asimétricos, no. Cuando son asimétricos es diferente. Multiplicas la cantidad de los niveles de un factor por la cantidad de los niveles Ok. de otro factor. Ah, ya. Cuando son Gracias, ingeniero. simétricos, que quiere decir que tenga el mismo número de niveles, ahí sí puedes hacerlo como vos lo decís. El valor, digamos, la base va a ser el número de niveles y lo elevas al número de factores. Ah, ok. Pero Gracias, ingeniero. es que comprender que sea simétrico o asimétrico. ¿Sí? Ya. Gracias. Entonces, eso es lo que quiero explicarles ahorita. Que si ustedes tienen 3 factores
3 niveles, perdón, de un factor, y luego 3 niveles de otro factor, entonces sí es 3 a la n. Y n es igual a 2. Entonces estaríamos hablando de que ahí sí es 3 al cuadrado, que nos da 9, ¿verdad? Pero en el caso de asimétricos, que es el ejemplo que estamos dando, en donde nosotros tenemos 3 niveles, que bien no lo tengo acá abierto, pero tenemos 3 niveles del factor A o de un factor y tenemos 2 niveles del otro factor, o sea que es asimétrico. Por lo tanto, si es asimétrico, nosotros tendríamos que multiplicar 3 por 2. ¿Sí? Y eso nos da 6 tratamientos o combinaciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué se hace eso? Porque recordemos, tenemos, me recuerdo que solo voy a venir y voy a buscar las diapositivas para mostrárselos, porque sí me interesa que lo vean ustedes ahí. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir la pantalla completa para que vean cómo es que lo vamos a trabajar. Muy bien, les decía entonces que en este caso nos están hablando de que es de 3 niveles el factor A o uno de los factores y de 2 niveles el otro factor. Es asimétrico. Por lo tanto, entonces lo que yo tengo que hacer es venir y encontrar las combinaciones de esos niveles. ¿Cómo lo encuentro? Fácil, multiplicando la cantidad de niveles del factor A por la cantidad de niveles del factor B o del otro factor, el factor 2, digamos. Pero ¿qué es lo que intentamos o queremos? Nosotros lo que queremos es encontrar combinaciones. O sea que si tenemos en este caso el nitrógeno 1, nitrógeno 2 y nitrógeno 3, a cada uno de estos le vamos a agregar o le vamos a combinar los otros dos factores, que serían en este caso variedad 1 y tendríamos variedad 2. Tenemos variedad 1 y luego tenemos variedad 2. Tenemos variedad 1 y luego tenemos variedad 2. Obviamente acá tenemos nitrógeno 1, que es el nivel, tenemos el nitrógeno 2, que es el otro nivel, y tenemos el nitrógeno 3, que es el otro nivel. Entonces acá lo que yo busco es que mi combinación va a ser N1, B1. Acá mi combinación va a ser N1, B2. Acá mi combinación va a ser N2, B1 y N2, B2. Y tenemos acá la combinación N3, B1 y N3, B2. Y entonces aquí tenemos, ¿cuántos tratamientos tenemos? Un tratamiento, 2 tratamientos, 3 tratamientos, 4 tratamientos, 5 tratamientos y 6 tratamientos, que son las combinaciones y coincide con el 3 por 2, que son 6. No serían 9. No sé si los compañeros que dijeron 9 me doy a entender con esta parte. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, a eso es a lo que voy. Nosotros lo que queremos son las distintas combinaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, no sabemos qué respuesta va a tener que yo le aplique nitrógeno 1, pero combinado con la variedad 1. O porque la variedad es un factor que yo quiero evaluar. Quiero saber cuál es la mejor. Cuando hay factores que a mí no me interesa evaluarlos, eso sí quería dejarles bien claro, que por ejemplo,
Si yo tengo que aplico una fertilización, pero a mí una fertilización en un lugar, otra fertilización en otro lugar y otra fertilización en otro lado, pero a mí no me interesa la fertilización, entonces yo puedo hacerlo en bloques. Yo voy a tener un bloque con ese tipo de fertilización, porque voy a garantizar que dentro del bloque es homogéneo, pero como hay otro bloque que tiene otra fertilización, entonces esa fertilización, o sea, va a ser otro bloque y por lo tanto a mí solo me interesa saber si hay efecto de la fertilización o no, más no me interesa conocer cuál es el mejor de cuál es la mejor fertilización. No sé si me explico. Esa parte es la que nosotros debemos de empezar a entender en qué momento nosotros queremos el cambio que yo quiero hacer me interesa para conocer su respuesta o no, o simplemente me interesa para ver si hay un cambio gracias a ese efecto o no. Entonces, un tratamiento se podría convertir en una gradiente en algún momento dependiendo de cómo yo lo quiera analizar. Entonces, acá como les estaba diciendo, tenemos las combinaciones. Aquí sí me interesan los dos factores. Entonces, quiere decir que voy a tener 6 tratamientos. ¿Alguna duda con esa parte? Porque sí me interesa que quede bien claro. Esto es la base para lo que lo que vamos a ver. Inge, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí en ese ejercicio no nos da mayor información cuántos niveles de cada factor son. ¿Perdón? ¿Qué ejercicio? Es que yo tenía duda, digamos, este que estamos haciendo ahorita, el que tiene presentado, porque usted había dicho que eran 3 niveles para el factor A, digamos, y 2 para el otro factor, pero ¿cómo miro eso, la cantidad de niveles? ¿Cómo miras cuál es la cantidad de niveles? ¿Sí? No, no entiendo tu pregunta porque te puedo contestar sencillo. ¿Cuántos niveles miras en los niveles de nitrógeno? 3, ¿Y cuántas variedades? 2. Ahí está. Tal vez por eso es que no estoy entendiendo tu pregunta porque sí está expresado ahí. Es más, te lo está diciendo, el experimento bifactorial que consiste en evaluar 3 niveles de nitrógeno. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Nivel 1, 100, nivel 2, 150, nivel 3, 200. Y 2 variedades de plantas, variedad 1, variedad 2. Ya si tú te refieres, por ejemplo, a, no sé, la variedad San Agustín, no sé, X, o la variedad cualquier nombre, eso ya depende de la investigación que estés trabajando. Pero la cantidad de niveles sí está expresado ahí, que eso cada investigador es el que se encarga de verificar cuáles son los niveles que va a utilizar. ¿Me explico? No Sí, sé. ya es que, como usted dijo que se combinaba, entonces por eso, pero ya. Gracias. Ok, sí, se combinan. Lo que pasa que obviamente eso no te lo va a decir el contexto de esto, eso lo tienes que armar tú, que fue lo que hicimos acá. Por eso les mostré la pantalla digital, la pizarra digital, perdón, porque ahí ya está las combinaciones de esos niveles que tú pues tienes como investigador. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿Sí? en caso entonces, si tuviéramos una variedad extra, digamos 3 variedades, ahí sí usaríamos el 3 elevado a la 2 o al cuadrado. ¿En cuál, perdón? En ese mismo ejemplo, en caso que tuviéramos 3 variedades. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que recordate que 3 al cuadrado es lo mismo a decir 3 por 3. O 3 al cubo es lo mismo decir 3 por 3 por 3. O sea, al final, pues a la larga sigue siendo lo mismo, multiplicar los niveles de cada factor. Te saldría lo mismo. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Gracias. Pero puedes hacer la notación de 3 a la n, que sería 3 por 2, por ejemplo. 3 elevado a la 2, perdón, y eso ya te da 9 tratamientos. Definitivamente, claro, si fuera asimétrico, pero como es asimétrico en este caso, entonces multiplicas los niveles de cada factor y eso te dan las combinaciones que se convierten en tratamientos. Ahora bien, miren, fíjense que al hacer estas combinaciones,
En realidad, nosotros no sabemos por qué es diferente N1B1 y N1B2 si a los dos les estoy aplicando N1. Sí, pero recordemos que combinar una fertilización de nitrógeno 1 con una variedad 1 puede que la respuesta sea diferente. Porque tal vez una variedad necesita más nitrógeno que otra, por ejemplo, que eso puede darse. Entonces, al hacer esa parte, a mí me interesa saber si realmente esas combinaciones de esos niveles de cada factor tienen algún tipo de interacción o de independencia, que es precisamente el tema que tienen ustedes acá, miren, interacción e independencia entre factores. ¿Cómo voy a evaluar yo eso? Fíjense que eso no es que sea sencillo, pero sí me lo dice Infostat, cómo hacer esa evaluación, si es que hay interacción o es que hay independencia con ello. Quiero explicárselos un poco más sencillo. Digamos, puede que ustedes tengan un tipo de fertilización, pero resulta que una variedad no tolera el nitrógeno. Puede ser, o sea, estoy hablando tonterías. Tendrían que verse genética como para poder avalar lo que estoy diciendo. Pero eso quiere decir que ese tratamiento específicamente no va a reaccionar igual. O sea, ahí hay una interacción. ¿Por qué? Porque el efecto de uno afecta al otro. O sea, el efecto de un nivel que tenemos acá va a afectar la respuesta del otro, del otro nivel y se va a ver reflejado en la variable respuesta. Entonces, para eso yo necesito saber si hay una interacción o una independencia. Ahora bien, si un nivel actúa de una manera y otro nivel actúa de otra manera, quiere decir que el comportamiento de uno no afecta al otro, entonces vamos a decir que hay independencia. Y eso es lo que plantea esta parte, miren, que es lo que continúa. Interacción e independencia entre factores. Entonces tenemos acá independencia entre factores. Ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso niveles de nitrógeno, influyen de manera similar sobre los niveles del otro factor. O sea, digamos, venimos y aplicamos el nivel 1 y en la variedad 1 la respuesta es 5. Entiéndase que esa respuesta que tenemos ahí es ya la variable respuesta, que en este caso, según el ejemplo que tenemos, la variable respuesta es crecimiento en centímetros. Quiere decir que cuando nosotros vamos a medir la variable respuesta al nivel 1 de nitrógeno, en la variedad 1 va a tener 5 centímetros de crecimiento. Pero en la variedad 2 va a tener 10 centímetros. Ok, eso no es problema. Si se pueden dar cuenta, en el nitrógeno como que influye más en la variedad 2 para el crecimiento que en la variedad 1. Ok, pero ahí no me está diciendo si hay independencia o interacción. No vayan a creer que porque se da eso, ahí algo está pasando. No. Lo que a mí me interesa es la combinación ya de la variable respuesta como tal en lo global, en todos los niveles. Porque vean el nivel 2 y la variedad 1 está con 10, o sea, crece. Y la variedad 2 también crece con el nivel 2. No de la misma forma, pero sí está actuando, digamos, parecido en ambas respuestas. No de la misma forma en el sentido que no va a ser el mismo crecimiento, sino que el crecimiento va a ser diferente, pero la tendencia que va a tener ese nivel, digamos, y esa variedad, definitivamente, pues, le va a dar ese comportamiento. Y si ven que el nivel 3 es 15 y la variedad 2, la variedad 1 es 15 y en la variedad 2 es 20, díganme ustedes, ¿qué tendencia está teniendo esa parte? Es al alza en los dos, ¿verdad? O sea que las respuestas están siendo similares. Por eso dice, la independencia entre factores ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso niveles de nitrógeno, influyen de manera similar sobre los niveles del otro factor. Entonces aquí el comportamiento es el mismo, están influyendo de manera similar, no igual, sino de manera similar. Y si nosotros lo graficamos, se van a dar cuenta ustedes que la variable respuesta, dependiendo del nivel que se tiene,
pues está teniendo un comportamiento muy parecido combinado con un nivel y combinado con otro nivel del otro factor. Entonces ahí no hay un efecto. ¿Sí? No sé si me explico con esa parte o hay alguna duda. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿cómo esperaría yo ver el comportamiento de la interacción? La interacción entre factores ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso niveles de nitrógeno, influyen de manera diferente sobre los niveles del otro factor. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos que en nivel 1, la variedad 1 tiene 15, en la variedad 2, 10, no hay problema. Pero ¿qué pasa ya con el nivel 2? Que la variedad 1, 10, pero la variedad 2, 15. Y con el nivel 3 tenemos que la variedad 1, 5 y la variedad 2, 20. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia que se está denotando ahí para poder decir que hay una interacción? Ingeniero, que por cada nivel, digamos, una variedad o un factor va disminuyendo y la otra variedad va aumentando. Exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el comportamiento que está teniendo una variedad de un lado es diferente al comportamiento que está teniendo del otro lado. Entonces, ahí quiere decir que la combinación de un nivel y una variedad están teniendo respuestas distintas, no van en la misma línea. Entonces, se está dando un comportamiento diferente en un nivel que en el otro nivel. Y a eso nosotros le llamamos interacción. Ya la independencia es que el efecto de uno no influye en el otro. Por eso vamos a verificar dentro del análisis que vamos a hacer si se va a realizar una interacción o se va a realizar una independencia. Y tenemos el tercer caso, que es la posible interacción entre factores. O sea, aquí es bien interesante porque no hay interacción y no hay independencia. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Eso es dentro de la investigación. Nosotros nos tenemos que enfocar en dos cosas. O hay interacción o hay independencia. Pero podría darse, dice, esto equivale a decir posible interacción, posible independencia entre factores, debido a que no se define una tendencia clara el comportamiento de los niveles de un factor por la influencia del otro factor. Entonces ahí tenemos que viene el nivel 1, sería 5, perdón, en la variedad 1, con el nivel 2, 15, con el nivel 3, 16, nivel 1, variedad 2, 12, nivel 2, variedad 2, 18, y nivel 3, variedad 2, 25. Entonces ahí, si se pueden dar cuenta, tenemos que el comportamiento como que no está bien definido, ¿verdad? Entonces ahí hay una posible interacción y una posible independencia, pero este no es un tema que nosotros vamos a ver. Y la ventaja es que Infostat o el análisis que vamos a hacer les dice a ustedes, o hay interacción o hay independencia. Así, simple. Es lo que nosotros vamos a revisar. Pregunto, ¿hay dudas con este tema de lo que es interacción y lo que es independencia? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, estamos, si no hay dudas, vamos a continuar con el tema de lo que es un arreglo bifactorial combinatorio. Este es el de los arreglos, es uno de los más comunes, fíjense ustedes, de poder utilizar. Y es bien sencillo. Ocurre cuando se desarrollan simultáneamente en una investigación dos factores. Y este es el modelo estadístico, miren. Si ustedes se pueden dar cuenta ahí, nosotros vemos que ya están aumentando los,
las fuentes de variabilidad que tiene este modelo. Porque decimos que YJK es igual a la media, como lo dice acá, la variable respuesta YJK está en función de la media general, del efecto del iésimo nivel del factor A, del efecto del jésimo nivel del factor B, de la interacción entre el iésimo nivel del factor A con el jésimo nivel del factor B, del efecto del késimo bloque o repetición y del error experimental asociado a la IJKésima unidad experimental. Bajo los supuestos de... ¿Sí? No, es que le iba a decir que había dejado de presentar, pero ya está. Perdón, ¿sí están viendo la diapositiva, no? Sí, ahora ya hay. Sí, ingeniero. ¿Se fue en algún momento o no? No, tal vez fue el internet de la compañía. Ah, ok. Bueno, pero sí lo están viendo ahorita. Entonces dice, bajo los supuestos del modelo del muestreo ideal, eso es lo mismo que tenemos, ¿verdad? Los términos del error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de ustedes acá? Recuérdense, el modelo, y ojalá pues recuerden que el modelo no me lo tienen que poner textual como está aquí. Esto es para ejemplo. A mí me tienen que decir la variable de respuesta. Por ejemplo, usemos como ejemplo este que tenemos acá. Que la variable de respuesta era crecimiento en centímetros. Los niveles son 3 niveles de nitrógeno y 2 variedades, ¿verdad? Usemos eso. ¿Cómo es que ustedes deben de contextualizar el modelo? Pues, o sea, sería el crecimiento en centímetros está en función de la media general, del efecto de los 3 niveles de nitrógeno, del efecto de los dos niveles o de las dos variedades, si no le quieren poner nivel, podríamos decir efecto de los 3 niveles de nitrógeno, del efecto de las dos variedades, de la interacción entre los 3 niveles de nitrógeno con las dos variedades, del efecto si es que fuera bloques al azar. Entonces decimos del efecto de los 4 bloques o 3 bloques que son los que tengamos o repeticiones, y del error experimental asociado a hablemos de que en este caso tendríamos que ver cuántas repeticiones X, le voy a poner X o IJKésima unidad experimental. Y tengo que poner el total de unidades experimentales, que ahorita no lo sé porque tendría que saber cuáles son sus repeticiones y todo, ¿verdad? Bajo los supuestos del modelo del muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. ¿A qué quiero ir con esto? De que el modelo no tiene sentido si ustedes no lo contextualizan. O sea, si ustedes no le ponen los componentes de la investigación que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes arman el modelo, repito, del modelo se desprende qué diseño van a utilizar ustedes. ¿Sí? Eso sí, tienen que dejarlo bien claro. Si alguien me pone la variable respuesta, no, porque no me interesa. ¿Cuál es la variable respuesta? Ustedes tienen que saber cuál es la variable respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta parte? Muy bien. Ahora vamos a tener un proceso de aleatorización precisamente para este tipo de arreglo. ¿Sí? Ojo, algo que quiero recalcarles bastante para que tengan bien claro. Los arreglos, todos los arreglos se pueden utilizar con todos los diseños. ¿Sí? ¿Por qué? Es que un diseño experimental es los diseños básicos que vimos. Completamente al azar, bloques al azar y cuadrado latino. ¿Sí? Esos son los diseños experimentales. Ahora bien, cuando a uno les pide diseño en un arreglo factorial, ese diseño incluye el arreglo o el tipo de arreglo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos tener un arreglo bifactorial combinatorio en completamente al azar, un arreglo bifactorial combinatorio en bloques al azar y un arreglo bifactorial combinatorio en cuadrado latino. Ahora díganme ustedes, si este arreglo que tengo acá, o este modelo, perdón, le corresponde al diseño, el diseño, donde incluye el arreglo que les estaba diciendo, arreglo bifactorial combinatorio en bloques al azar. ¿Cómo sería un modelo para un arreglo bifactorial combinatorio en completamente al azar?
A ver si alguien ya entendió la lógica de cómo se van generando los modelos. Si no han entendido eso, preocúpense. Pues creo de que en el modelo estadístico ya no tiene que mencionar lo que son los bloques, porque estamos hablando de completamente de cero. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si estamos hablando de un arreglo bifactorial combinatorio en cuadrado latino? Tendríamos que mencionar lo que son las filas, o sea, el efecto de las filas y las columnas. Exactamente. Y ahí ya tienen ustedes su modelo. Pero ojo, ¿verdad? Contextualizado. ¿De acuerdo? Qué bueno que lo haya respondido. Muy bien, entonces, este es solo un ejemplo, pero pueden ser, como les estaba diciendo, 3 formas de modelos estadísticos que me van a indicar que puedo tener los 3 arreglos que se combinan, ¿no? Arreglo bifactorial combinatorio con bloques o bien completamente al azar o bien cuadrado latino. Muy bien. Entonces, acá tenemos el proceso de la utilización bajo el diseño de bloques al azar. Algo bien interesante es que yo acá les voy a explicar de una forma, digamos, con bloques, pero ya después tienen ustedes que hacer los ejemplos con cuadrado latino o tienen que hacer ustedes el ejemplo con completamente al azar. Si no, no tiene sentido. Algo que les quiero recalcar es que ustedes sí deben de, como ENCAS, deben de venir y buscar más información aparte de la que uno les da. Y a mí, pues si quieren que debatamos algún tema, yo estoy más que abierto para poder platicarles y compartir mis conocimientos. No quiere decir que yo lo tengo todo. Si alguien lee algo diferente, lo podemos discutir y eso pues, podría ser más o menos una clase. Bueno, si es que les interesa, para los que no están dormidos ahorita recibiendo la clase, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos como ejemplo el factor A y tenemos el factor B. Recordemos que TA1 no es más que una forma de poder identificar un nivel. TB1, pues es una forma de identificar otro nivel. ¿Qué número de combinaciones vamos a tener? Pues ya habíamos indicado, en este caso que es bifactorial, o sea que estamos hablando de 2 factores, P por Q son los niveles P es los niveles de un factor y Q los niveles de otro factor. Entonces, si hacemos las combinaciones respectivas, tenemos TA1, TB1. Esto es solo una forma didáctica de hacerlo. No vayan a creer que se vuelve tan complicado nombrar tratamientos o nombrar niveles. No. Si tenemos que es nitrógeno y le ponemos N y tenemos variedad y le ponemos B, ya sabemos, tendríamos que decir N1B1 o N1B2, como lo estuvimos haciendo en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada combinación se maneja como un tratamiento. Era lo que ya les había explicado. Ahora puede ser cualquiera de los diseños experimentales mencionados. En este caso se escoge el de bloques al azar. ¿Se recuerdan? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? O sea, puede ser un completamente al azar, puede ser un cuadrado latino, o en este caso lo vamos a hacer como un bloques al azar. Los principios o las formas de hacer los diseños de campo son exactamente los mismos. Solo que ustedes tienen que saber bien que los tratamientos que van a aplicar ahora ya no van a ser tratamientos simples como lo vimos anteriormente, sino que va a ser un tratamiento combinado. De ahí el arreglo de campo es exactamente el mismo. Entonces hay que encontrar el número de repeticiones y el número de repeticiones se determina con la fórmula de los grados de libertad del error, que para bloques al azar es grados de libertad, sería T-1 por R-1 es igual a 12. Ahora díganme ustedes, para completamente al azar, ¿cuál es la fórmula del número de repeticiones o de los grados de libertad? A ver si se recuerdan. Sería T por R-1 igual a 12. Exactamente, T y entre paréntesis R-1 igual a 12, ¿verdad? ¿Y cómo sé cuál es el número de repeticiones en un cuadrado latino? Como los tratamientos los define el investigador, solo se deja la fórmula para conseguir las repeticiones. ¿Qué fórmula en cuadrado latino? Porque en cuadrado latino no hay una fórmula. Como el número de columnas y filas es la misma cantidad. Sí, únicamente, digamos, las repeticiones es el mismo número de tratamientos que yo tenga. Y como los tratamientos son las combinaciones, perfectamente puedo hacer esto con cualquier diseño, que era lo que estábamos hablando. Ahora bien, si se les pregunta cuál es el diseño, entonces el diseño debe de incluir el arreglo.
Eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Cuál es el diseño? Arreglo bifactorial combinatorio en bloques al azar. Arreglo bifactorial combinatorio en completamente al azar. Arreglo bifactorial combinatorio en cuadrado latino. O sea, ese sería el diseño. Muy bien, entonces acá tenemos que el número de unidades experimentales, esto es lo mismo que con simples, solo que tenemos que saber, ojo, que los tratamientos son las combinaciones de los niveles de cada factor. Entonces acá tenemos número de unidades experimentales T por R, en donde T es el número de tratamientos, que son las combinaciones que hicimos de los niveles de cada factor. Y aquí miren, disculpen que voy a hacer repetitivo y repetitivo y repetitivo, pero tienen que darles bien claro eso. Por R, que es el número de repeticiones, que lo obtengo en la fórmula que tengo arriba, que es la fórmula del diseño de bloques al azar, ¿verdad? Luego se hace la distribución de los tratamientos al azar a las unidades experimentales para definir el croquis de campo de la investigación. Que quedaría de esta forma, miren. Tengo mi repetición 1, repetición 2, repetición 3 y repetición n. Y en cada repetición lo que tengo que hacer es colocar de forma aleatoria las combinaciones que son los tratamientos. No sé si pueden apagar su audio. Disculpen, tengo un audio de fondo y no... Ahí estamos. Gracias. No, sigue sonando el audio. No sé quién es. Gracias. Entonces les decía, dentro de cada bloque que yo tengo acá, cada bloque, según el principio de bloques al azar, ¿qué tengo que hacer con los tratamientos dentro de cada bloque? ¿Alguien recuerda? Que esos no se repitan. Cada tratamiento no se tiene que repetir. La aleatorización, el principio es que esos bloques no se repitan. Perdón, que esos tratamientos no se repitan dentro del bloque, y esa sería la aleatorización. ¿Sí? Entonces, le repito, la forma en cómo se aleatoriza es exactamente la misma. El principio de los diseños que ya vimos, tanto de bloques al azar, de completamente al azar, como de cuadrado latino. Es lo mismo lo que tenemos que hacer. La diferencia es que los tratamientos ya no son simples, sino que, como les estaba diciendo, son las combinaciones. Eso sí quiero que lo tengan bien claro. Muy bien. Entonces acá tendríamos bloque 1, bloque 2, bloque 3, que cada bloque es una repetición. ¿Se recuerdan de eso? Como se le puede decir bloque, se le puede decir repetición. Ahora tenemos un ejercicio de evaluación de 3 variedades de cebolla, de 3 densidades de siembra, factor A, factor B, desarrolle todo el procedimiento de arreglo bifactorial combinatorio, solo queden completamente al azar, hasta el diseño de campo del experimento. Ahora bien, este es un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa, pero lo que me interesa es que, según el ejemplo que hemos traído, ¿cómo lo llevaríamos? Digamos que nosotros acá tenemos ya que son 6 tratamientos, ¿sí? Ahora díganme ustedes, con este ejemplo que traemos, ¿cuántos bloques tendrían que hacerse? Creo que son 3. No es creo, porque no se trata de que adivines. Hagan la operación. ¿Cuál es la fórmula? Si esto lo hacemos en bloques. Sí, es 3. ¿Es 3? Completamente al azar. No, no. Hagámoslo en bloques al azar. Son 4. ¿Cómo queda? Sí lo están haciendo, ¿verdad, jóvenes? Sí, son 4. Son 4. Recordemos cuál es la fórmula. T menos 1 por R menos 1 igual a 12. ¿Y cuántos tratamientos son? 6, ¿verdad? Son 6 tratamientos. Vaya, 6 menos 1 por R menos 1 es igual a 12.
Despejemos esta fórmula y todo y obtenemos el número de repeticiones y eso me da el número de bloques. ¿Sí? ¿Cuánto les dio R entonces? Da 3.4, pero se aproxima a 4. Muy bien, así es, 3.4, que es aproximadamente igual a 4. Entonces tenemos 4 repeticiones. Ojo, fíjense que mucho de lo que los estudiantes pelean ya estando en campo es que la fórmula me dice que son 4 repeticiones, pero ojo, si no tengo suficiente material, por lo menos 3. Ya 2 ya no es, estadísticamente ya no es adecuado, ¿sí? Pero por lo menos 3. Pero eso me lo dice a mí o me lo limita la disponibilidad de material que yo tenga en campo. Entonces, en este caso tenemos aproximadamente igual a 4. Quiere decir que si yo vengo, ¿y qué es lo que tendría que hacer acá? Voy a venir y si identifico que mi gradiente, digamos que mi gradiente de variabilidad va de norte, de norte a sur. Si tenemos acá que este es el norte, ¿sí? Entonces, en esta parte, yo tendría que hacer, según lo que hemos estado platicando, 4 bloques, ¿sí? Tenemos acá 4 bloques y tenemos acá 4 bloques. Y acá 4 bloques. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque me salieron 4 repeticiones. Distribuir estos, que serían mis tratamientos, dentro de este bloque. Entonces, estos bloques, ¿en cuánto tendría que dividir cada bloque? En 6. En 6. ¿Sí? Entonces, divido en 6 cada bloque. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente tienen que ser en la misma forma y todo, ¿verdad? Yo ahorita lo estoy haciendo a la brava, no lo vayan a hacer ustedes. 6 y luego 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Luego acá tenemos. Ok, eso es si nosotros estamos a nivel de campo, pero a nivel a nivel agrícola, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con algo pecuario? ¿Cuál podría ser una forma de agrupar a los animales? Como para poder agruparlos en bloques. ¿Qué factor podría Diferentes ser bueno para corrales. agrupar? ¿Cómo? Diferentes corrales. Sí, no, pero yo sé que en un corral voy a tener a un grupo, pero si ese grupo es heterogéneo no me sirve de nada. Me refiero a de qué forma los combinarías para poder convertirlo en bloque. Un corral puede ser un bloque, claro, pero si metes de diferentes formas, tamaños, edades, condiciones y cualquier cosa, entonces eso no es un bloque. ¿Cómo podrían agrupar ustedes los animales como para decir que pueden hacer un bloque con animales? Por la edad. Exactamente. La edad es una forma de poder agruparlos. Entonces, eso es un bloque. Tenés un bloque con animales de diferentes edades. ¿Y será que tenés que tener a los animales en un mismo espacio? No. Ustedes pueden venir y decir, bueno, tengo animales de esta edad, los tengo en diferentes lugares, pero los tienen marcados y saben que a ese animal de esa edad le van a dar tal tratamiento. Y a todos los animales de esas edades, pues les van a venir y van a distribuirles los tratamientos dentro de ellos. Eso también se puede hacer. ¿Por qué les comento esto? Porque yo no quiero que se queden con la idea estática de norte a sur y que tiene que ser perpendicular y así es como se maneja. No. Aparte de eso, algo que quiero que tengan claro que la experiencia me lo ha estado dando, es que un factor que puede ser un tratamiento como solo puede ser un factor, una fuente de variabilidad. Eso va a depender de mi interés. Si a mí me interesa, por ejemplo, saber qué edad es la que mejor responde, entonces la edad se convierte en un factor. Ahora, si a mí no me interesa saber cuál edad es la que responde mejor, sino solo me interesa saber qué tratamiento responde mejor independientemente de la edad, entonces la edad ya la uso como una fuente de variabilidad y los agrupo por edades. Eso lo tienen que tener ustedes bien claro al momento de ver si la gradiente, el factor que yo estoy viendo es un factor que a mí me interesa saber, pues cuál es mayor en ese factor, entonces lo uso como tratamiento. Ya solo si me interesa saber o lo identifico como una
variación nada más, entonces lo uso como fuente de variabilidad. Entonces, al tener esto acá, lo que yo tengo que venir y combinar es, aleatoriamente tengo que distribuir cada tratamiento. Entonces, acá puede que me salga, bueno, aleatoriamente me sale el tratamiento 2, aquí el tratamiento 1, aquí el tratamiento 4, el 6, el tratamiento 5, el 3, aleatoriamente. Ahora yo sé que a este, en el 4, ¿qué combinación le voy a agregar a esta unidad experimental que tengo acá? A la unidad experimental que tengo en este caso. Nivel 2, variedad 2. Exactamente, ¿sí? Para eso a mí me sirve un croquis de campo. Para saber que al momento que yo llego al campo a poder colocar un tratamiento, ya sé qué tratamiento voy a aplicar. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Ahora bien, ¿alguien me puede decir en completamente al azar qué tendrían que hacer ahí? No lo hubieran dividido en bloques, ¿verdad? ¿Cómo lo hubieran aleatorizado en completamente al azar? Pregunto. Primero, como ya tenemos los tratamientos, utilizamos la fórmula de T por R menos 1 y pues hacemos un cuadrito dependiendo de la cantidad de tratamientos y la cantidad de repeticiones. Y vamos a aleatorizar, numeramos, aleatorizamos y vamos colocando el tratamiento según la numeración que tenemos. Perfecto. Y ahí no interesa si quedan juntas dos tratamientos, dos repeticiones, perdón, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que les va a tocar hacer ustedes con este ejercicio que se les dejó acá. Pero eso lo hacen ustedes en su casa y después si tienen dudas me las plantean. Es este ejercicio. Ahora, de una vez entremos de lleno a lo que es el análisis de varianza de un arreglo bifactorial combinatorio. Primero tengo que hacer un planteamiento de hipótesis. Miren ustedes ahora cómo es que se hacen las hipótesis. ¿Por qué? Porque ahora tenemos 3 hipótesis nulas y 3 hipótesis alternativas. Si se dan cuenta, se hace una hipótesis para un factor, se hace una hipótesis nula para otro factor y se hace una hipótesis para la interacción. Entonces tenemos ahora que ahí para todo A, para todo I, todos los niveles del factor A son iguales. Recordemos que ustedes tienen que contextualizar. Si me ponen todos los niveles del factor A son iguales, se las voy a poner mala, de una vez les digo. Porque tengo que saber qué nivel es y tengo que saber qué factor es. Entonces, para las hipótesis tengo que poner todos los niveles de nitrógeno son iguales. Y para el nivel B, todas las variedades son iguales. ¿Sí? O sea, tienen que contextualizar eso. Y en el otro dice, no existe interacción entre los niveles de nitrógeno con las variedades. Esa es la hipótesis nula. Miren, no existe interacción. Entonces, yo tengo que tener 3 valores de referencia para poder, y bueno, pero eso va a depender porque eso se lo voy a explicar ahorita. ¿Cómo es que uno tiene que venir y tomar decisiones a qué se le va a hacer el análisis o cómo va a hacer uno el análisis? Pero bueno, tenemos la hipótesis alternativa. A no es igual a A para al menos un I. Quiere decir que al menos un nivel del factor A es diferente. Y el factor A, como puede ser fertilización, puede ser variedad, puede ser distanciamiento, puede ser plan profiláctico, puede ser, no sé, o sea, X, ¿de acuerdo? Pero al menos uno es diferente. Y el factor B, al menos uno es diferente. Y en la hipótesis alternativa quiere decir que hay interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. ¿Qué quiere decir esto de la interacción? Que ya se los había explicado. Pero lo que a mí me dice esa interacción es que, por ejemplo, yo no puedo recomendar un tratamiento de forma individual si existe una interacción. No sé si me explico. O sea, un tratamiento, ¿por qué? Porque uno está afectando el comportamiento del otro. O sea, que si un tratamiento existe interacción, quiere decir que uno no lo pueden recomendar independiente porque uno está ayudando a la respuesta del otro.
¿sí? O sea, ambos, perdón, se combinan para dar una misma respuesta cuando hay una interacción. Cuando no hay interacción, que es la hipótesis nula que tenemos acá, que no existe interacción, quiere decir que ustedes pueden recomendar un factor, un nivel de un factor con cualquier otro nivel de otro factor, porque no, la combinación no les, aunque se combinen, uno no está afectando el comportamiento del otro, ¿sí? Entonces, tenemos este planteamiento de hipótesis. Recuerden, son 3 hipótesis nulas y por lo tanto son 3 hipótesis alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, para un ANDEVA del arreglo bifactorial combinatorio, los datos deben ordenarse de la siguiente manera. Miren ustedes, tenemos el origen, que es un nivel de un factor, que en este caso, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? El factor A. Cualitativo. Cualitativo. ¿Ah? Y el factor B es cualitativo o cuantitativo. 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 Muy bien, ahí ya vemos que, y tenemos la variable respuesta que es rendimiento. Entonces, origen, dosis y rendimiento. Ahora vamos con la siguiente. Para los diseños factoriales es necesario agregar las interacciones, por lo que debe hacerse clic en la casilla de agregar interacciones y aparecerán las interacciones tal como se muestran en la siguiente figura, en donde una no presenta interacciones y la otra presenta la interacción. Origen por dosis, luego se acepta y aparece el análisis. O sea que acá, si ustedes se pueden dar cuenta, vamos, cuando ya hacemos el ANDEVA, o corremos el ANDEVA tal cual lo hemos hecho anteriormente, solo que ahora para decirle que esto es un arreglo bifactorial combinatorio bajo el diseño, en este caso el ejemplo es completamente al azar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es completamente al azar? Porque solo estamos agregando los dos factores, nada más. Si le agregáramos bloques, entonces ya le estaríamos diciendo que es bloques al azar, ojo. Y si le agregáramos fila y le agregáramos columna, entonces ya él va a entender que es un diseño de cuadrado latino. Entonces, acá, si ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte solo aparece origen y dosis. Si lo dejáramos así, Infostat va a creer que uno es el tratamiento y el otro es una repetición. Entonces lo va a tomar como que fuera bloques al azar. ¿Me explico? Pero para hacerle entender a Infostat que no es un bloques al azar, sino que es un arreglo bifactorial combinatorio bajo el diseño de completamente al azar, entonces le agrego la interacción que tenemos acá. Y dice origen por dosis. Ya lo vamos a hacer por medio de Infostat. Es necesario que se identifique cuál es el factor A y cuál es el factor B para poder colocarlo de esa forma en el arreglo de los datos en Excel y así lo identifique el programa. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, esa es la salida que a mí me da el análisis. Pero ojo, ¿será que ya puedo interpretar ese análisis? ¿O qué tengo que hacer? La verificación de los supuestos. Exactamente, la verificación de los supuestos. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esta parte? Pues hay que ver la normalidad. Miren, prueba gráfica del QQplot. Puede observarse que los residuos se alinean sobre una línea recta y puede asumirse que existe normalidad, pero es necesario realizar una prueba formal para concluir mejor. Tenemos la prueba de Shapiro-Wilks. Estamos sometiendo al análisis la hipótesis nula que los residuos tienen distribución normal y la alternativa en donde los residuos no tienen distribución normal. Y en este caso no hay evidencia estadística para rechazar el supuesto de distribución normal, ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia utilizado. Como es mayor, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto mi conclusión es que los residuos tienen distribución normal. Nos vamos con la homogeneidad de varianza, ¿sí? Se obtiene la siguiente gráfica y puede observarse que no sigue un patrón, por lo que se deduce que hay homogeneidad de varianza. Pero, ojo, aquí viene algo interesante. La homogeneidad de varianza se la hacemos a los residuos absolutos, ¿verdad? Y en este caso dice, pero como la homogeneidad de varianza debe de hacerse a una variable de clasificación nada más, ustedes pueden decidir a cuál hacérsela. Porque aquí tenemos como opción hacérsela al factor A, al factor B o a la interacción. Pero generalmente se trabaja con el factor A o con el factor B. Y lo que muchos hacen es que si con el factor A no se cumple, pero con el factor B sí, quiere decir que no hay una clara violación del supuesto. Entonces puede continuar, por ejemplo.
Entonces dice, puede observarse que la prueba del p-valor de tratamiento es 0.8717, mayor al nivel de significancia utilizado, por lo que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que todas las varianzas son iguales. Entonces cumplimos ese supuesto. Si no se cumpliera este supuesto que lo hicimos con origen, entonces venimos y lo hacemos con el otro, con la otra, con el otro tratamiento, con el otro factor que tenemos, ¿verdad? Que en el ejemplo, si mal no recuerdo, el factor era dosis. A una fuente de variabilidad nada más. Entonces acá concluimos que hay homogeneidad y recordemos que la independencia es necesario que se garantice un buen proceso de aleatorización, ya que de esa forma se asegura el cumplimiento del supuesto de independencia. Y cuando revisamos todos los supuestos, pues se da cumplimiento de los mismos, por lo tanto podemos venir y emitir conclusiones. ¿Sí? Y aquí viene algo interesante, que es lo que a mí lo que más quiero recalcar con ustedes hoy. Debe de realizarse el análisis respectivo e identificar si hay significancia para recomendar la realización de las pruebas múltiples de medias. Una prueba múltiple de media, ¿usted cuándo la recomiendan? ¿Alguien se recuerda? Cuando Cuando existe todos los tratamientos son significancia iguales. entre los tratamientos. Exactamente, cuando los tratamientos, cuando no son iguales los tratamientos, que es lo mismo a decir cuando existe significancia entre los tratamientos, ¿sí? Porque por lo menos un tratamiento es diferente. Entiendas ese tratamiento dosis, entiendas el tratamiento de la combinación de no sé qué. Y ese es el mismo análisis que ustedes tienen que hacer acá. Pero ojo, ¿cómo es que se visualiza ese análisis? Primero tengo que ver la interacción que se da entre ellos. Entonces, en el caso de la interacción A por B, que sería dosis y origen, perdón, por dosis, vemos que el p-valor es de 0.1782. ¿Eso dónde lo veo? Eso lo veo en el ANDEVA. Obviamente yo ya verifiqué los supuestos de ese ANDEVA. Entonces, acá lo primero que tengo que ver, y eso es recomendación cuando ustedes hagan análisis, lo primero que tienen que ver es la interacción que yo tengo acá marcada, que es 0.1782. ¿Me pueden concluir ustedes qué me dice esa interacción con ese p-valor? ¿Podría repetir la Existe pregunta? interacción. Sí, la pregunta es, por ejemplo, ustedes tienen que comparar el p-valor con el nivel de significancia. Cuando no le dicen a uno un nivel de significancia, generalmente se usa el del 5%. Entonces, lo que tengo que ver yo es si hay o no hay significancia con ese p-valor en origen por dosis. Y si no hay significancia o hay significancia, dependiendo del análisis, entonces yo me tengo que ir a ver mis planteamientos de hipótesis. ¿Por qué? Porque ahorita estoy viendo si rechazo o no rechazo la hipótesis nula de la interacción. Entonces, a eso voy con esto. 0.1782, ¿qué decisión lo llevaría a tomar? ¿Hay o no hay significancia? Primero empecemos Hay por ahí. significancia. ¿Cómo? Hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. ¿Hay significancia? ¿Se rechaza la hipótesis nula? ¿Estás seguro? El p-valor es mayor a Es nivel que de significancia. eso es lo que, por favor, solo una persona que active su audio, porque al fondo no puedo escuchar dos respuestas. Entonces, mira, pues, primero ven ustedes la interacción origen por dosis. ¿Sí? El p-valor, el análisis es exactamente el mismo. 0.1782. ¿Es mayor o es menor al nivel de significancia? Es mayor. Si es mayor, ¿hay significancia o no hay significancia? No No hay. hay significancia. Vaya, si no hay significancia, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? No se rechaza. Va, y si no se rechaza la hipótesis nula, ¿su conclusión cuál es? Que todos los niveles de cada No, no, factor no, no, son no, no, iguales. no, no, no. ¿Qué estamos evaluando? Si hay interacción o no. ¿Qué p-valor estamos? Exactamente, de la interacción. Entonces, su conclusión tiene que ir en la hipótesis nula o alternativa de esa interacción. ¿Cuál es la conclusión entonces? Si no se rechaza la hipótesis nula.
Que no existe interacción entre el factor. Exactamente. ¿Sí? Que no existe interacción. Ahora bien, ¿entre qué? Porque recuérdense que tienen que contextualizar sus hipótesis en función de lo que estamos analizando. Perdón. Entonces, ¿cuál sería la conclusión formal? Jóvenes, ¿cuál es la interacción formal? Es lo que ustedes están diciendo. Que no existe interacción. interacción entre cada región o origen con respecto a las dosis, a los niveles de las dosis. Muy bien, estamos viendo acá que es dosis y origen. Entonces, la interacción, tal como lo mencionaste, no existe interacción entre el origen con respecto a las dosis. ¿Sí? Ok, ahí ya concluyeron con eso, no existe interacción. ¿Cómo lo tenemos acá? Vean. Dice, en el caso de la interacción A por B, el p-valor es 0.1782, que es mayor a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, indicando que no existe interacción entre los niveles del factor A con los niveles del factor B. Eso es muy importante cómo ustedes lo vayan a ver. Ahora, para el ejemplo, ahora bien, vámonos con este análisis. Ya lo hicimos para la interacción, ya concluimos para la interacción, ¿verdad? Ahora díganme ustedes, para el factor origen, ¿cuál es su conclusión? De que existe significancia, entonces al menos un origen es diferente. Excelente, ¿sí? ¿Y para dosis? No existe significancia, entonces todas las dosis son iguales. Exactamente, así es como deben de ir. Ojo, concluyendo. Ahora bien, ¿qué van a recomendar? Cuidado, porque la recomendación sí va a depender del análisis que ustedes están haciendo acá y va a depender de si hay o no hay interacción. ¿Sí? Ejemplo, dice, tenemos acá lo que el compañero acaba de mencionar. Para el ejemplo puede observarse que en el factor A origen tienen un p-valor menor al 0.0001 y ya vimos que es menor al nivel de significancia que estamos utilizando. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa, es decir, que existe diferencia estadística entre los niveles del factor A. Ya vimos esa conclusión, ya la obtuvimos. En el caso del factor B, también ya obtuvimos de que no hay diferencia estadística entre los niveles del factor B. ¿Qué recomendación? Realizar una prueba múltiple de medidas al factor A. Ahora bien, ojo. ¿Qué voy a recomendar? Va a depender de este análisis individualizado que yo estoy haciendo de cada factor, pero principalmente de la interacción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La tabla para aplicar pruebas múltiples de medidas en un bifactorial combinatorio es el siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes ven que hay significancia en la interacción, o quiere decir que hay interacción, si hay interacción y hay significancia en el factor A y hay significancia en el factor B, se recomienda que se haga la prueba múltiple de medidas a la interacción. ¿Por qué a la interacción? Porque se recuerdan que les había explicado, porque si yo identifico que hay interacción entre los niveles de cada factor, quiere decir que la respuesta que se está obteniendo o la variable respuesta se ve influenciada por el comportamiento de los dos niveles de los factores, o los dos factores. Quiere decir que yo no lo puedo recomendar de forma individual. Por eso es que cuando ustedes se encuentran el caso 1, que hay significancia en todo, recomiendan que se le haga la prueba múltiple de medias a la interacción. Y ojo, algo bien sencillo, miren, con el que esta tabla no se la tienen que memorizar, ustedes tienen que encontrar la forma en cómo recordarla. ¿Y cómo se hace? Pues obviamente tenemos acá que si ustedes ven, o bueno, no se los quiero decir yo, ¿alguien identifica una forma más resumida de poder decir cómo aplicar la prueba de medias? Vamos a jugar con su relacionamiento espacial, a ver si logran
encontrar la forma en cómo interpretar este cuadro sin tener que memorizarse el cuadro? Tal vez de que, porque, o sea, en el primer caso, los tres hay significancia. En el segundo Ajá. caso, digamos, sería eh, significancia, no significancia, significancia. El Ujú. siguiente sería no hay significancia y el resto sí hay. El siguiente caso sería lo contrario. El siguiente caso sería que hay significancia y dos no significancia. Y el último sería como el caso 2 pero al contrario. Sí, digamos, está bien ese tu análisis porque lo estás haciendo en función de todo el cuadro, pero algo más resumido, digamos, ¿cómo recomendás qué prueba de medias aplicar? Una clave para saber a qué aplicarle prueba de medias. Esa es la pregunta concreta, como para que no se memorice en la tabla. Eso se puede visualizar, ustedes lo ven ahí. Alguien ahorita ya sabe que, bueno, al pasar esto, entonces solo le aplico a esto. No sé si me explico. ¿Nadie ha visualizado eso, jóvenes? No puede ser. ¿Nadie? Es sencillo. Si ustedes ven que está el factor A, el factor B y está la interacción y ven que hay significancia en la interacción, ustedes aplican la prueba de múltiple de medias o recomiendan la prueba múltiple de medias a la interacción nada más. ¿Sí lo visualizan? Sí, Eso es lo que yo quería que alguien me respondiera. No importa qué pase con los otros factores, si hay interacción se le aplica la prueba múltiple de medias a la interacción. ¿Por qué? Porque no puedo recomendar de forma independiente cada factor, tengo que recomendarlos juntos, porque hay una interacción. Ahora bajo ese chivo que les acabo de dar para los primeros tres casos, para los otros casos, ¿alguien me podría decir cómo lo visualizo? Así como en el caso 2 que también hay significancia en la interacción, entonces la prueba de hipótesis se hace ahí, Sí, eso en ya la se los dije. interacción. Para los tres en el primeros caso, casos ya se los dije. Cuando hay interacción, se le aplica la interacción, independientemente de cuál es el comportamiento de los demás. ¿Sí? Entonces, digamos, en el caso 4 como se está diciendo de que cada factor, en cada factor hay significancia, entonces la prueba de hipótesis se hace en cada factor. ¿Por qué en cada factor? Porque hay significancia, ¿no? Ajá, y porque no hay una interacción entre ambos. Exactamente. ¿Y en el caso 5? ¿Y en el 6? Sería solo a ese factor. Solo hay ¿Solo a qué interacción en factor? uno de los dos. ¿Solo a qué factor? A la Al compañera que factor que sí mencionó hay eso. significancia. Exactamente. Al factor que tenga significancia. Entonces es fácil, este cuadro se resume sencillo. Si ustedes evalúan y ven que hay significancia en la interacción, entonces se recomienda una prueba múltiple de medias a la interacción. Ya si ustedes evalúan que no hay interacción, le hacen una prueba múltiple de medias a los factores que tengan significancia. ¿Por qué? Porque ahí con la significancia estoy diciendo que por lo menos un factor es diferente y me interesa saber qué factor es qué nivel, perdón, es el mejor o qué niveles son los mejores. Entonces aquí, como en el caso 4, yo tengo que recomendar qué niveles son mejores del factor A y qué niveles son los mejores del factor B. ¿Qué nivel o niveles? En el caso en el caso 5, por ejemplo, que tenemos ahí, como no hay interacción, se recomienda, y ojo, esto lo tenemos que ser bien claro, hacer una prueba múltiple de medias al factor A. ¿Por qué? Porque ese factor A se puede combinar con cualquier nivel del factor B, porque como los factores los niveles del factor B son iguales, o lo mismo en el caso del caso 6, perdón, que nosotros vamos a encontrar cuál es la prueba múltiple de medias, cuál es el nivel o los mejores niveles del factor B y lo puedo combinar con cualquier nivel del factor A porque no hay significancia. Me explico, jóvenes, con este cuadro, porque esto sí es bien importante al momento en el que ustedes ya tomen o consideren cuál va a ser la recomendación que van a realizar.
¿Estamos claros? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, bajo esa premisa, según el análisis que tenemos acá de lo que vimos, díganme ustedes qué recomendarían. Aplicar Ya. Dale, Seco. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo solo iba a decir de que la prueba de hipótesis se hacía en la interacción. Prueba de hipótesis. No, En la la prueba múltiple de medias, perdón. Prueba múltiple de medias. Y la estás recomendando a la interacción. ¿Había interacción acá? No, ingeniero, yo lo que iba a decir es que iba a recomendar la prueba de múltiple de medias sobre el origen. Exactamente, porque el origen es el único que tiene significancia. Dosis no tiene significancia y origen por dosis, que es la interacción, tampoco la tiene. Entonces no hay interacción. Por lo tanto, la prueba múltiple de medias se recomienda para el origen. Y el o los mejores niveles del origen los pueden combinar con cualquier nivel de dosis, porque el nivel de dosis, pues estadísticamente son iguales. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con ese tipo de análisis para que nosotros hagamos las recomendaciones. ¿Sí? Entonces acá está, miren, se le hace la prueba múltiple de medias a la variedad, porque es la única que es significativa. Y acá veo que Guate es la variedad, es la que mejor media me da. Por lo tanto, voy a combinar esta con cualquier dosis. Y esa sería la recomendación que ustedes harían. Ingeniero, ¿Sí? ya viéndolo de un punto de vista económico, podríamos hacerle un análisis económico a las dosis para saber ya escoger tipo qué dosis me conviene más. No, hacerle el análisis económico a la combinación, no a las Ah, sí. dosis. Ah, ya. Ah, ya. A la Porque no tiene combinación sentido. del, ¿De qué del te origen. sirve si al final te vuelve más caro la otra dosis, el otro factor? Es mejor que a las combinaciones les hagas el análisis económico. Porque acá solo es uno, pero pueden haber más variedades. Si haya sido, digamos, si fueron más variedades, puede que más sean las que recomendés. Entonces, si le vas a hacer un análisis económico y tenés 4 combinaciones, mejor hacérsela a todas las combinaciones. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Muy bien. Vamos a, yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo en Infostat. Vámonos a Infostat. Entonces, ya está aquí. Pues ya lo voy a venir y voy a traerme los datos para copiarlos. Entonces le doy copiar. Recuérdense que los estoy pegando acá en Excel. ¿Por qué? Porque solo en Excel me va a permitir usarlos. Entonces, archivo, nueva tabla. Pegar incluyendo nombres de columnas. ¿Sí? Nos vamos a estadísticas. En estadística nos vamos a análisis de varianza. Es lo mismo. Solo que recordemos que ahora rendimiento es mi variable respuesta. Origen y dosis son mis dos factores que los coloco como variables de clasificación y le doy a aceptar. Algo muy importante que se había recalcado acá es esto. Miren, agregar interacciones. Si yo no le agrego las interacciones, no me va a interpretar que mi diseño es arreglo bifactorial combinatorio en completamente al azar, que es como lo estamos haciendo. Si fuera bloques al azar, le tengo que agregar bloques, pero ojo, si aquí aparece bloques y le agrego interacciones, me van a aparecer interacciones con bloque, porque Infostat no me está diciendo que bloque no sea un factor, me lo tomaría como otro factor. Entonces tengo que quitar esas interacciones.
Pero bueno, acá guardamos residuos predichos y residuos absolutos y le doy a aceptar. ¿Sí? Aquí tengo ya el ANDEVA, miren, pero recordemos que como tenemos que venir y de verificar los supuestos, nos vamos a los gráficos, tenemos el cucuplot. En este cucuplot, pues obviamente se lo hago a los residuos del rendimiento, le doy a aceptar, y ahí vemos que se alinean los puntos sobre una línea recta de 45 grados. Pero bueno, hagamos la prueba formal, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificado, que se lo hacemos al rendimiento, ¿sí? A los residuos del rendimiento, le damos a aceptar, y ahí tenemos que el p-valor es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no hay significancia, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay normalidad. ¿Sí? Muy bien, vámonos ahora a ver gráficos. Esto conforme ustedes van practicando y van avanzando, pues definitivamente se les va volviendo más fácil. Un diagrama de dispersión, en el eje de la Y ponemos los residuos, en el eje de las X vamos a colocar los predichos, que son los valores proyectados, ¿verdad? Vemos que no hay una tendencia, entonces, pero hagamos una prueba formal, que es un análisis de varianza a una fuente de variabilidad, que se lo hacemos a los residuos absolutos del rendimiento, y acá a una variable de clasificación nada más. Ustedes pueden elegir origen o dosis, ¿sí? Lo que hacen algunos es que primero prueban origen, y si con origen no hay, digamos, hay homogeneidad y se quedan. Pero si no hay homogeneidad con origen, se van con dosis. Y si con dosis sí hay homogeneidad, entonces se sigue. Ya si con origen y con dosis no hay homogeneidad, ahí es de preocuparnos, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer con origen. Lo agregamos. Le damos a aceptar. Aquí no guardamos nada, sino que solo nos interesa el ANDEVA. Y si se pueden dar cuenta ustedes, es mayor el p-valor. Quiere decir que no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que hay homogeneidad de varianza. ¿Sí? Luego la independencia, recordamos que siempre tenemos que hacer mención de ella, de que eso se garantiza con la aleatorización. Cumplimos entonces con los tres supuestos que estamos evaluando. Entonces ya podemos analizar nuestro ANDEVA que tenemos acá. Y en el ANDEVA ya concluimos que no hay interacción, no hay efecto dosis, pero sí, no hay, no hay significancia en la dosis, por lo tanto todas las dosis son iguales. Y ahora vemos que sí hay significancia en origen. Entonces, ¿qué recomendamos en ese caso? Pues obviamente, como hay significancia en origen, ¿cuál es la recomendación, jóvenes? Según la tabla que acabamos de ver y que ya les expliqué para que no se la memoricen. Una prueba de hipótesis en el origen. No prueba múltiple de medias en el origen. Exactamente. Entonces ven ustedes y regresan, van a estadísticas. En estadísticas hacen un análisis de varianza. Y en el análisis de varianza, pues obviamente vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Tenemos acá el rendimiento, que es mi variable dependiente, mi dosis y origen, que serían mis variables de clasificación. Le doy a aceptar. Nuevamente agrego la interacción que ya la tengo acá. Aquí ya no guardo nada porque ya lo tengo. Y nos vamos acá a comparaciones. ¿Bien? Y en comparaciones hagamos una DGC. ¿A qué le hacemos la prueba múltiple de medias? Según el análisis. Al origen. Al origen. Marco origen. Veo qué nivel de significancia quiero. Aquí estamos, lo dejamos al 5%. Si lo queremos en listado ascendente o descendente, como es rendimiento, lo vamos a dejar en descendente. Y le damos a aceptar. Y ahí ya me dice cuál es el mejor. Ahora bien, ¿qué tratamientos van a recomendar ustedes? Pregunto. ¿Qué Los que tratamiento están en recomiendan? combinación con el origen de Watte. Exactamente. Cualquier dosis en combinación con el origen de Watte. ¿Y cuántas dosis teníamos? Según el análisis acá. 3 dosis, ¿verdad? Entonces, Watte con cualquier dosis prácticamente son estos. Miren ustedes cuántos tratamientos pueden recomendar. 12 tratamientos. Acá era lo que le decía al compañero, que acá sí pueden hacer ustedes un análisis económico para poder ver cuál es el mejor. Y el más barato, ¿no? O el que mejor rendimiento me da. Económico. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Muy bien.
Eso sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos el siguiente día de clases. Y por favor hagan los ejercicios. Si no estoy mal acá creo. Bueno, pero de este tema es para después. El examen parcial, les repito, viene hasta lo que vimos la semana pasada. Perdón, en la clase pasada. Si no hay dudas, jóvenes, ahí les subo esto a clase. Y eso sería todo por el día de hoy. Pasen buen día. Voy a detener la grabación. Gracias, Inge. Feliz día.